y llevan muchos años desarrollando unas plantillas sensorizadas que ahora nos va a contar Cosmin, bueno, pues para que cómo se ha desarrollado todo este sistema, las aplicaciones que se le dan y demás. Así que nada, os dejo con... Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir también. Muchas gracias. Aquí, gracias también por acogernos. A ver, en esta conferencia lo que vamos a intentar explicaros es una de las líneas de investigación que hemos seguido en el grupo de investigación sobre el análisis de la marcha a través de las guías. ¿Vale? Lo vamos a organizar para que os hagáis una idea en bloque. Vamos a hacer una pequeña introducción de teoría para que entendáis que la marcha es importante, que el análisis de la marcha es importante. Luego vamos a ver toda la plataforma que se ha desarrollado, todo el hardware, la nube, aplicaciones. Vamos a ver cómo guardan las plantillas en el punto 3 la información dentro de la memoria. En el punto 4 vamos a ver la validación de estos dispositivos. Pues de poco sirve tener un dispositivo que no funciona. ¿Vale? Entonces, lo validamos con un dispositivo ya estándar del mercado. Por último, vamos a ver un poco de algoritmos que hemos usado para la detección de la marcha sobre el estudio. Fijaros que parece trivial, pero aquí en esta imagen lo que podéis ver es una marcha normal. En la parte izquierda veis dos patologías: Parkinson y artritis en la rodilla. Como podéis ver, cualquier afección de las personas, sobre todo de la salud, sean neuronales, sean sobre los propios huesos, indican cambios. Estos cambios se reflejan directamente en la forma de andar. Por tanto, es bastante importante poder hacer esto para poder comparar con pacientes y medir la evolución de esto. Un esguince de tobillo muy interesante, viendo cómo evoluciona a lo largo del tiempo para que se bien. Hay muchas enfermedades que reflejan cosas dentro de la persona. Importante. Históricamente, el análisis de la marcha se ha hecho de forma, bastante subjetiva, con un análisis tradicional, donde los médicos rellenaban los informes y decían, bueno, tienes cierta patología, tú no la tienes, pero claro, de un médico a otro había bastantes problemas. Por ello, se ha implementado lo que es el análisis cuantitativo de la marcha. De esta forma lo que hacemos es parametrizar valores de la marcha para que podamos hacer comparaciones objetivas entre diferentes sujetos a lo largo del tiempo con el mismo sujeto. Digamos que en este caso de las plantillas sensorizadas nos interesan sobre todo tres dimensiones. Tenemos la dimensión temporal, que ya todo parámetro que está relacionado con el tiempo, cadencia, pasos por minuto. Luego tenemos la dimensión espacial, distancia, de los pies, de la pisada, y estas dos combinadas nos dan la tercera dimensión, que es la espacio temporal. Los parámetros engloban, digamos, en el que es el ciclo de la marcha humana. Y es una pequeña simplificación de toda la secuencia que hay en el ciclo de la marcha, pero para que nos hagamos una idea, el ciclo de la marcha podríamos definirlo desde el mismo evento equivalente en el mismo. ¿Veis? Empezamos con el pie derecho en este caso, si no me equivoco, y acabamos con el pie derecho. Tenemos un evento de golpe de talón y otro evento de golpe de talón. Este sería un ciclo de la marcha pie derecho. El ciclo se divide en dos fases principales: la fase de apoyo y la fase que está en el aire, que se llama balanceo. Y para que podamos hacer análisis sobre el ciclo de la marcha, tenemos dos eventos principales. Es los que hemos estado haciendo análisis con las plantillas: el golpe de talón y el levantamiento. Siendo estos dos eventos, los anteriores parámetros que hemos visto de las tres dimensiones, que pueden derivar bastante tarde. Hay muchos más, pero claro, hay que más detalles, más análisis. Digamos que para lo que nos interesa aquí, estos son los más importantes. Pero claro, os podéis preguntar, tradicionalmente, ¿cómo se hacía el análisis de la marcha? Y en este caso, ver varios sistemas tradicionales, que a lo mejor algunos por aquí por los laboratorios no. Los típicos son
utilización de cámaras para poder reconstruir el esqueleto de las personas, realizar análisis de la marcha sobre el esqueleto. Este sistema que las unidades de mediciones inerciales a lo largo de todo el cuerpo combina todos estos datos, igual que las cámaras, lo que hace es reconstruir el esqueleto y realizar el análisis de la marcha sobre la reconstrucción del esqueleto. Claro que tiene diferentes dispositivos por el cuerpo para hacer toda esta reconstrucción. También, ya entrando más específicamente en análisis de la marcha, porque los otros dos sistemas se pueden hacer muchas más cosas, tenemos las baldosas con sensor de presión en las 4 esquinas, que realizan análisis sobre la fuerza que aplica cada una de las piernas sobre el propio suelo. Y luego tenemos temas ya que son más avanzados dentro de este ámbito, que son las alfombras sensorizadas. En este caso estáis viendo un gateway. Es el, digamos, el gold estándar de la industria, para poder muy bien todos los eventos. Básicamente, a diferencia de las baldosas, tienen sensores de una resolución muy alta. Este es el dispositivo que hemos usado para validar nuestra sensorización. Pero claro, ¿qué problemas tiene todo eso? Como podéis imaginar, hacer un análisis de la marcha implica, con esos dispositivos, estar en un laboratorio. Personal especializado, normalmente es inviable hacer cualquier estudio sobre cualquier tema con este tipo de... Por ello, hemos hecho este dispositivo. Hay bastante literatura ya sensorizada. Claramente, veréis que muy poco intuitiva. Te lo pones y sales a andar. Puedes usarla fuera del laboratorio. Puedes usar tus propias zapatillas. Hay gente que usa mucho sus zapatillas. Las usa. Y, por otra parte, aunque parece que no, es la naturalidad de andar. Cuando estás en un laboratorio y sientes observado, el patrón de marcha no es el normal. Esto nos ofrece también. Además, podemos hacer estudios a muy largo plazo, a lo mejor de semanas. Claro que curar un tobillo roto, por ejemplo, es cuestión de meses. Realizar un análisis de cómo ha ido evolucionando y qué tal se ha curado aquello, cómo se reflejan esos patrones de marcha, solamente se puede hacer con este tipo de... Ya, puesto el contexto, ¿no? Vamos a ver exactamente cuál es la plataforma que hemos desarrollado en el grupo de investigación para este propósito. Además de los propios dispositivos que son autónomos, una vez que se empiezan a tomar datos, los dispositivos transmiten datos por Bluetooth Low Energy al dispositivo móvil. Utiliza este protocolo porque es un protocolo muy eficiente para datos, y el móvil lo que hace es mandar los datos a la nube para poder hacer análisis más pesados. Aunque las plantillas de por sí son independientes, una vez que empiezas a grabar, cada una es independiente, toma datos, va almacenando en una memoria interna, digamos que la lógica, la lógica más compleja que cuando hay que tomar datos, está en el. De hecho, una arquitectura distribuida para, digamos, ahorrar y hacerlo un poquito más eficiente, que la plantilla no tenga que pensar demasiado, sino que el propio móvil vea cómo y cuándo tiene que hacer la captura de datos. Entrando ya, aunque lo tengo por aquí, y ver las zonas en la mesa, ¿vale? Vamos a ver un poquito tan compuesta. Especialmente, digamos, que se ha planteado dos más. Un diseño de PCB flexible y una PCB rígida. Podéis preguntar por qué. Todo es cuestión de costos. Poder realizar el montaje de una PCB flexible es muy caro. Por tanto, lo que hacemos es separar la fabricación de las PCB rígidas y las PCB flexibles. Entonces, conseguimos un ahorro masivo cuando lo mandamos a fabricar en otro sitio. Luego, lo que hacemos es realizar una soldadura. Vamos más adelante que la unimos este pegamento para la unión de las dos. Como veis también, hemos elegido el número 32. Ahora, si queréis, entramos en más detalle al final, según lo que os guste más o menos. Pero veis 32 sensores de presión distribuidos, que ya son pistas entrelazadas. Lo que
a tener una variabilidad de la resistencia. Encima de esos pads vamos a poner un material de polímero que va a cambiar su resistencia física con la presión que se aplique. Lo que hacemos es leer cambio de resistencia con una de más que controlador pequeñito y le puede gestionar. Además del microcontrolador que tiene Bluetooth, digo, también hemos incorporado una unidad de medición inicial con telemetría, con giróscopo, una micro SD para usar todos los datos y un reloj en tiempo real. Es importante el reloj en tiempo real porque la tecnología que tienen estas unidades de datos es importante. Pueden poner por ejemplo, a 32 hercios, 4, lo que hacen es tomar esos datos y es un análisis con mucha más precisión, con la 120, la 34, pero siempre van a adquirir datos con una frecuencia determinada. Muy bien. Luego veremos que esto es importante cara al ahorro. Esta parte es un poquito más gusta ver qué hay exactamente por dentro, pero son técnicas para preguntar, oye, una PCB en un entorno tan hostil como que aguanta. Este aguante se debe a muchas técnicas de diseño a lo largo de la vida viene, ¿no? Como hacer las pistas nunca deben de ser que hagan ángulos rectos, ángulos curvos. También tenemos un mallado detrás de GND. Sobre todo ese mallado también nos puede interesar mucho porque da lo que es la EMI, emisión de ruido electromagnético que puede influir en los dispositivos. También tenemos la parte de la soldadura, la unión, tenemos técnicas para poder cortar esa soldadura para que no se rompa muy fácil. Sí, estas técnicas que ayudan a mejorar el aguante que tiene. También podéis ver un zoom muy grande de lo que es la PCB rígida, muy pequeñita, un método muy condensado en la parte real, el diseño la parte de abajo. Como podéis ver, vamos a poner la línea central, el microcontrolador en la lateral para que quiera con la antena, los de presión, es mejor que al final verlos. Esta es la parte, digamos, interesante de cómo se han soldado las otra vez aplicamos muchas técnicas para evitar roturas, claro que hay agujeros, esos agujeros que van a llenar este pegamento, la rigidez que aporta la PCB rígida, la rigidez que aporta la PCB rígida, luego se ve compensada con la transición de rotura que es minimizada por este pegamento. Luego, otro problema que vimos al diseñar esto es que en muchos prototipos que hicimos vimos roturas partes de la y la forma tan peculiar de penínsulas y que habéis visto en las fotos. Claro, en estos prototipos, como en las partes rojas, vamos a ver como una especie de roturas. Hiciéramos un análisis sobre estos dispositivos, nos cuenta que el pie, cuando está metido en la patilla, lo que es una acción de expansión en la zona central, la zona azul, y todos los bordes van comprimiendo. Esa parte se rompe. Haciendo esa forma de islas, lo que conseguimos es que cada uno de los sensores se distribuya de forma uniforme por donde puede y por donde el propio pie se vaya a utilizar. Aquí ya veis el hablado completo de que hacemos carcasa de CPU, una real, ¿vale? Dependiendo, por ejemplo, de la persona, si te da cuenta, pues darle diferente para que yo una vez menor me acomoda dependiendo de los gustos de la gente. De cambiar dinámicamente lo que podamos ver. Como podéis ver, toda la electrónica queda integrada en la propia bastante
muy poco. Ya entrando en la parte de cómo se controla tenemos un sistema clásico, un bucle de toda la vida que probablemente habéis controlado. Bucle infinito, el objetivo principal es dormir constante. Cuanto menos cosas haga el microcontrolador, bueno, entonces el módulo central a coordinar todo, pero su propósito es que estemos siempre en la fase muy profundo del microcontrolador. Pero claro, hay múltiples cosas que nos pueden detectar, pueden hacer la comunicación. Android, el módulo de Bluetooth nos levanta y nos dice, oye, tenemos que comunicarnos. Cuando se termina, el controlador nos lleva otra vez a dormir. La adquisición de datos de los sensores y también el almacenamiento. Estas son las tres cosas que nos pueden hacer daros cuenta que a lo mejor son acciones que se pueden realizar en 1 milisegundo. Nosotros tenemos que tomar datos a 64 Hz, menos a 15 milisegundos tomar un dato. Podemos tomar datos durante 1 milisegundo y dormir el resto, pues un ahorro energético. Pues esa es la parte del software. Ahora vamos a ver el caso de uso que hemos dado a la aplicación Android que se encarga de controlar. Además de la propia arquitectura que tiene de cómo se comunican con el móvil, hemos dado un caso de uso que es un investigador que realiza experimentos participantes cotidianos. Presentan su protocolo de experimentación y son las plantillas para tomar datos. Prácticamente la aplicación de 4 cosas muy sencillas: participantes, guías, segmentos. Aquí podemos ver un poco el panel de control de los. Le damos a grabar datos por central. Las plantillas se ponen en long term, lo que quiere decir es que a partir de este momento puedes alejarte de tu móvil y las plantillas van a grabar datos constantemente. Cuando ya el investigador termina su experimento, el participante acerca al dispositivo móvil para la información, puede ver los datos que ha obtenido, la frecuencia de la izquierda a la derecha, si todo está bien, los identificadores para poder mandar los datos ya directamente a la nube. Esta es la parte, digamos, caso de uso específico en el que los siguientes estudios se van a basar. ¿Ya? Claro, fijaros, ahora, ¿qué ocurre? Espero que nos dimos cuenta que estos dispositivos eran un montón de datos. Los sensores de presión están a 12 bits, 6 enteros de la IMO, las ejes, tenemos 76 bytes por muestreo. ¿Qué hacemos? De 4 Hz generamos aproximadamente 5.000 kilobytes por segundo. Hablando de un día, podríamos estar en orden de 1 GB al día. Son muchos datos para mandar constantemente por un protocolo de comunicación como Bluetooth, pobre capacidad de envío de datos. También la memoria RAM del microcontrolador es muy bajita, de 32 KB. Pocos segundos llena, somos exactamente. En este trabajo, lo que hemos intentado hacer es hacer un sistema de ficheros orientado a series. Y es lo que crean. Tradicionalmente, en los ordenadores lo que tenéis son ficheros, carpetas, con un montón de estructuras que en este caso son básicamente inútiles, no nos sirven. Entonces, lo que hacemos es especializar el sistema de almacenamiento para conseguir más eficiencia energética. Lo que hacemos es aprovechar varios aspectos del ordenador, lo que es el sistema lineal. El sistema realiza transferencias de datos mucho más eficientes que la propia CPU. Luego, damos todos los metadatos de control de un sistema tradicional, de esta manera, coordinando este concepto, conseguimos un ahorro y lo vamos a ver. En esencia, almacenamos temporalmente todos los sensores en memoria RAM, 32 gigas o la mitad de la memoria RAM. Cuando tenemos bastante datos ya en memoria RAM, lo que hacemos es
llevarlos directamente a la tarjeta SD. Es preguntar por qué no lo hacemos directamente. La estructura del datos en tarjeta SD son mínimo de 500. Tenemos que almacenar en RAM con todos los datos, los colocamos directamente a la tarjeta SD. Para ello, lo que se hace es una enlazada de datos en la capa. Control, tengo bastante todos los sectores. La esencia es aprovechar la seguridad de los datos, la propia codificación del tiempo en la posición array donde se ha almacenado el dato. Imaginaros, vamos a tomar datos a la en punto, tomamos datos cada minuto. No necesitamos almacenar cada minuto en el tiempo del que fue adquirido. Solamente tomamos el timestamp inicial, luego le vamos sumando un minuto y ya tenemos todos los datos. Tenemos todo el tiempo específico cada muestreo que hemos tomado. Dando este concepto, realizamos mediciones para ver qué tal se comportan los sistemas. Podéis ver una comparación entre este KDMA, un sistema de ficheros clásico que es el paquete azul el paquete S, rojo el puesto en este trabajo. Podéis ver un poco porque también tenemos una comparación de 4 escenarios. Una tarjeta de 4 GB, otra de 8. Aquí tenemos una velocidad de escritura de 2 Hz y pues ¿qué se refieren estos 2 Hz? Se refiere a aproximadamente 7.000 bytes por 2 Hz sería al segundo escribir 2 veces 7.000. No es que sean 2 Hz de datos, sino 2 veces volcado de la memoria RAM a lo que es la tarjeta SD. Entonces, claro, vamos a observar es el sistema tradicional suele, además de durar más, consumir mucho más tanto tiempo como dura. Entramos ya a cuánto, en qué números se han resultado. Vemos que una eficiencia 10 veces aproximadamente escenario de 5 Hz, 2 GB, la tarjeta esta funcionaba bastante mal, conseguimos un ahorro de hasta 10 veces gasto energético. Por la parte del tiempo tenemos casi 2 veces más rápido. Cuanto más rápido, podéis dormir y emitir parte del ahorro. Claro, vale, ya tenemos el dispositivo, está funcionando, almacena datos, vamos a hacer algo. Y ahí viene la validación. ¿Qué quiere decir una validación? Pues se toma una alfombra sensorizada, un gold estándar de la industria, es con lo que todos los análisis de la marcha, toda la literatura, ver qué tal se comporta contra él. El experimento que hicimos fue, claro, en una sala que realizaban eran tres marcas con las plantillas sensorizadas a 10 pasadas de vuelta sobre la alfombra sensorizada. Primero a 3 velocidades, que es ya por el propio participante, la marcha normal que uno elegía tener. Luego teníamos lento, que eran 70 pasos por minuto, y 127 pasos por minuto, para forzar un poco al participante que haga más rápido, más lento, generar un dataset con muchos datos más variados posibles. Personas que tienen prisa, de gente que está triste y anda lento, en fin. Al final conseguimos 23 participantes, 3 velocidades, 10 pases por la alfombra. Tenemos un conjunto de un dataset bastante completo para poder analizar que también se comportan nuestros dispositivos tras en el mercado. Entonces, la primera fase, hicimos tomar 4 algoritmos que estaban en la literatura, que usaron otras plantillas autorizadas, los adaptamos a este hardware. En este caso teníamos 3 papers, más algoritmos, cogimos los 2 mejores, en este caso los 2 sensores lo que hacen es tomar la señal de los 32 sensores y trabajar sobre ellos. Luego, algoritmos cluster VHS
ya entran, digamos, la utilización de la información. Vamos a ver qué tal se comporta nuestro hardware con estos algoritmos básicos de la guía. Claro, teníamos dos formas de compararlo. Vamos a nivel de eventos, habíamos visto que la fase de apoyo y luego teníamos balanceo, lo de la marcha que habíamos visto antes. Entonces dijimos, vamos a ver que también se comportan estos algoritmos detectando estas dos fases comparado con lo que la propia alfombra nos dice. Por lo tanto, tenemos a nivel de evento, primero vemos que estos algoritmos son capaces de adivinar la secuencia, ¿no? De detectar la secuencialidad perfecta o tienen fallo. En este caso, un por ciento de entierro. Ha habido algún problema en la detección de secuencialidad de estos eventos que habíamos dicho antes, para golpe de talón, levantamiento de puntera, que nos separaban las fases. Entonces, una vez que tenemos la secuencia buena o vale, ha detectado los eventos de forma correcta, es un indicador de error de precisión que tiene con respecto a la detección del propio intervalo de tiempo de la fase de T. ¿Vale? Es simplemente una métrica de error. Pero claro, puede ser que viendo un análisis de los intervalos te salga muy bien. A nivel de evento sea un desastre, porque tanto el golpe de talón como el levantamiento estén desplazados. También un análisis a nivel de evento, el propio evento, qué tal, qué tan preciso es a nivel. Para ello también tenemos el matching rate, lo que nos ha dicho la comparación del bitrate, cuántos eventos caen más en la misma zona de vale. Luego, una vez que decimos, vale, caen todos, ¿qué error se produce en la detección específica del golpe de talón del levantamiento? ¿Vale? Estas son, digamos, la manera de realizar la comparación. Y los resultados, vamos a ver aquí, para que os hagáis idea, el porcentaje de error cometido a nivel de intervalo, los que tenemos 200 milisegundos, tenemos un 10% de error, pues podéis imaginar que es. Lo que podemos ver a simple vista es que hay un montón de cola en todos los algoritmos. Todos tienen un montón de outliers. Pero sí que podemos ver que Cluster, en este caso, en la fase de balanceo, tiene una bastante buena. También vemos que el FC1 también es bastante bueno. El resto, en general, son bastante desastres. Los números, el FC tuvo una detección perfecta, el Cluster en este caso la tuvo. Vemos que, bueno, porcentajes de error, caso el Cluster de media tiene un 3%. Vale, pues vamos a ver ahora qué tal se comporta a nivel de detección del propio evento. Fijaros que ahora la escala cambia, ya no tenemos porcentajes sino milisegundos. Daros cuenta que a 4 Hz más o menos tenemos a 15 milisegundos. Por tanto, lo ideal es ya estar por debajo de esos 15 milisegundos. Claramente vemos que el Cluster es el único algoritmo que es la fase de la detección con golpes de talón está por debajo de 10 milisegundos. También la fase de levantamiento de puntera va a ser 10 milisegundos. Vemos también que el CP1 portaba muy bien en la parte de análisis de intervalos, en este caso está dando bastantes problemas. Vimos estos resultados y dijimos, vale, parece que un algoritmo es muy preciso a nivel temporal y el otro es muy preciso a nivel de intervalo. Los datos, la información está ahí. Vamos a intentar ver qué podemos hacer, qué algoritmo podemos hacer para que mejoremos esto o combinemos los 4 algoritmos que había antes y podamos hacer un mejor análisis. De allí viene el desarrollo de esta fase, que es el algoritmo, digamos, RAM. Lo que hace es todo lo aprendido en la implementación de los otros algoritmos, ver todo ese conocimiento, ponerlo en práctica, mejorar la efectividad.
de eventos de la marcha. Claro que simplemente con la detección de golpe de talón y levantamiento de puntera conseguimos hacer un montón de análisis. Es nuestro objetivo principal. Algoritmo en dos fases, que básicamente lo que hacemos es detectar una normalización, hacemos estimaciones, y muchos pasos. Vamos a entrar, digamos, en los más interesantes. En este caso, lo que hacemos es, claro, que lo que estáis viendo es la sumatoria de los 32 sensores a lo largo del tiempo. Es la señal de la plantilla. Claramente se ve que en esta zona, dando con el golpe de talón, básicamente lo que hacemos es traer las rampas, un algoritmo de estas rampas, centralizamos el estudio y que también vamos a detectar nuestros eventos sobre las propias rampas, para que vamos a eliminar el ruido que hay alrededor de las rampas, no muchos más. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que, claro, es importante extraer las rampas para que el ruido externo no nos afecte, porque este análisis, digamos, ya entramos en matemáticas, es la segunda derivada. Claro, en negro tenemos la señal que antes habíamos visto. Más específicamente nos hemos centrado aquí, en esta rampa de subida, el segundo y medio por esta zona. Aquí la tengo. ¿Vale? Lo que hacemos es, tenemos colores, no me equivoco, en azul tenemos la primera derivada de la señal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué medimos con la primera derivada? Es la aceleración de la señal, que también cambia. Luego volvemos a aplicar la segunda derivada sobre la primera derivada. Lo que conseguimos ya es la velocidad. Claro, es la naranja. Entonces, inicialmente habíamos detectado una serie de candidatos. Habíamos dicho, bueno, aproximadamente la rampa, el candidato está por aquí. No sabemos exactamente si es ese o no, pero sabemos que la rampa es la que es. Entonces, lo que hacemos es, una vez detectado el candidato, hacemos la segunda derivada, bajamos por la pendiente hasta que encontremos un pico en la segunda derivada. Y ese, digamos, ya nuestro evento final. Este algoritmo, funcionamiento, lo vamos a ver aquí un poco en tiempo real cómo va detectando sobre la propia señal, tanto datos de las plantillas, ver cómo va haciendo las demarcaciones de estos eventos, tanto de la derecha como de la izquierda. Bueno, pues vamos a ver ahora, vale, hemos mejorado los algoritmos o qué es cómo se ha comportado todo este de algoritmos. Claro que tenemos los 4 algoritmos que teníamos antes, el cluster, el FP1, el FP4, PH y abajo tenemos el RAM. Lo que se ve claramente es que esto es claro que abajo tenemos todos los participantes en diferentes colores que es difícil de ver, pero bueno, se pueden apreciar. Tenemos en azul las marchas lentas, las normales en verde, las rápidas. Vemos los outliers, cómo se van los diferentes algoritmos, cómo dependiendo del participante tienen diferentes outliers, participantes que simplemente estos algoritmos fallan. Veis claramente cómo en la rampa es más constante. Esto también se corrobora por los números. Vale, claro que porcentaje de eventos, tiene un error del 10,6 tanto en HS como en todo, y es muchísimo más constante en los milisegundos de error por la detección de los eventos de los otros 4. Claro, pero pregunta, ¿vale? ¿Para qué tienes 32 sectores de presión si todo lo que estás haciendo es un análisis por la sumatoria? Y aquí es cuando entra, digamos, un análisis ya más específico sobre cómo se ven esos datos. Lo que podéis ver aquí en imagen es el centro de presión de la plantilla, como, digamos, en un intervalo de apoyo. Y está en el suelo, cómo evoluciona el centro de presión a través de la plantilla. En verde tenemos inicios y en azul tenemos donde termina. Lo que hacemos es dar estos
ruta en dos opciones, aplicarle un algoritmo. ¿Qué queremos hacer con eso? Queremos decir, lo sabéis, pero bueno, los algoritmos SVM tienden a clasificar dos cosas. A y B. Tienden a trazar una línea de separación de dos clases. Nosotros no tenemos dos clases, pero para eso existe One Class SVM. Lo que intenta hacer es, nosotros tenemos una población de positivos, no conocemos los negativos. Nos cuenta que hacer marchas que sean malas es difícil. Cuando das vueltas, cuando estás de pie, estás de pie en la escalera, habría muchísimas posibilidades de clases negativas. Entonces lo que hacemos es SVM One Class, que lo que intenta hacer es estar dentro del espacio de múltiples dimensiones, intenta encerrar nuestros casos positivos en una burbuja. Y cualquier caso que caiga fuera del espacio va a ser algo negativo, algo que no conozco, no me he entrenado con él. Por tanto, probablemente no sea una marca con las características de tu test. En nuestro caso, las dataset eran marcas rectas, normales de personas sin ningún tipo de patología. Todo esto, lo que hemos hecho ha sido comparar con clases VM, lo hemos dado y hemos dicho, vale, ahora vamos a ver qué tal se comporta, porque en el dataset también tomamos datos de personas que estaban como 10. Aquí vemos cómo se comporta con las marcas buenas, con las que hemos entrenado, y con validación doso, dejando siempre un sujeto fuera. Vemos claramente cómo es capaz el SVM de separar todas las marcas buenas de todas las marcas que simplemente está claramente como aquí tenemos una persona sentada y no la persona sentada. Ya con esto le podemos dar un numerito diciendo esta marcha de esta persona es buena, es una marcha con las mismas características de tu dataset para el entrenamiento. Ya un poco a ver a mí dando con un mapa de calor cómo se comporta. Bastante visual entender cómo se 32 son toda la línea de. Muchas gracias, creo que ha sido muy rápido, pero bueno, he intentado, si tenéis alguna curiosidad, podría haber extendido en cada uno de los pasos, pero si tenéis alguna curiosidad sobre alguna cosa concreta, podemos volver y lo mucho más. Así que hay ahora para hablar sobre. Eh, Creo que muchos, no lo sé. Sí, ha sido, digamos, en la línea de investigación. Y ahí Iván empezó, lo tenéis aquí delante, y que empezó su propia tesis doctoral con esta línea. Yo tomé el todo, llegó un poco más adelante. Se centró mucho en dar el background dentro del grupo para qué sirven estos datos, ver la importancia del análisis de la marca. No tomé relevo de focalicé en la hardware de por yo es una línea muy larga de investigación. Claro, como que vamos a entender, no es difícil, pero más como poner. Entonces, realizar el montaje.
la posibilidad de... Vale, lo tenemos aquí. Paso por ahí, para que veas la diferencia. Es curioso. Mateo. Oigo, ¿no? Tienes la flexible que tiene la posibilidad de poner componentes encima. Pero es que ninguna empresa es capaz de darte eso. Teníamos que hacerlo nosotros manualmente. Imagínate lo que lleva soldar todos esos componentes manuales. Entonces, con el simple hecho del coste de mandar esa PCB a China y que lo manden ellos ya hecho, a eso te ahorra todo el coste. Las placas rígidas, la fabricación, estamos hablando de 5 por 1 euro. Cambia el coste que tiene, 1% de lo que vale todo. Y sí que es un poquito más cara la PCB. Estamos hablando también de 10 euros. Es decir, no es tampoco caro. Lo que sí es caro es juntarlos. Entonces, sí, lo hemos planteado. Pasa lo mismo. Claro, porque tendrías el mismo sistema en el que... No, pero va en la misma línea, claro. Entonces tendrías lo mismo, tendrías una reflex la que te bailaría la flexible y habría que ver exactamente cómo en fabricación las empresas pueden poner eso en la marketplace. Porque, claro, es interesante que lo traguéis. Supongo que sabéis que PCBs suelen hacer en panel. Voy a bajar por la escalera para bajarla otra vez. Es panelizado. Cuando haces un panelizado de las PCBs es muchísimo más barato porque lo metes en la máquina de pick and place, tenemos nosotros también una, vas poniendo los componentes, lo metes en torno. Pero ¿cómo harías esto en una Rigiflex? Entonces, los costes de fabricar así, claro, lo planteamos. Dime. En la rígida sí, claro, esa es otra de las cosas que la densidad. No, no, la rígida son 6 capas. Por el tema de ruido electromagnético hay que usar. Mira, esta es una puede interesar. La flexible, fijaros, que tiene un panel por detrás, porque lo que le da la rigidez, la posibilidad de estar en un entorno tan hostil, es la poliamida del circuito. Fijaros que voy a bajar otra vez. Esta, tenéis aquí varias formas de juego. Fijaros en este prototipo en el que no tiene refuerzo. Este sí que tiene, pásalo por ahí. Este sí tiene refuerzo. Así, ¿cuál de ellos? Pásalo por lo muchos prototipos. Como ves, es. Sí, sí. No,
Bueno, de hecho, esas son las que veis por ahí, bueno, si podéis pasar también por aquí, esas son las verdaderas primeras plantillas que hicimos. Claramente se ven como se han roto. Esas fueron de las primeras también. Lo que intentamos es, por un lado, llenar completamente lo máximo posible la ciudad del la literatura. Había plantillas, por ejemplo, con 3 sensores, con 4, que lo que hacen es detectar exactamente solamente estas fases. Pero a lo mejor tú quieres detectar mucho más, todo lo que necesitas mucha más granularidad de sensores, de ver. Y por ejemplo, también hay una enfermedad que es diabetes, y diabético, no sé si de algo que tienes una zona de presión, has perdido la sensibilidad, a ver allí un problema muy grande, personas que se han quitado la pierna porque no sentían ese. Con esto, si tienes precisión de detección de presión en el larguito, te puedes detectar los cabellos. Ten mucho cuidado porque aquí te vas a hacer daño. Sí, pero no sé cómo se entiende. Más, más sensores de presión, podría hacerlo. De hecho, tuvimos una propuesta de marcha aquí. Y para eso, con mis he hecho así. No, yo tengo el mío, por rellenar lo máximo posible. Claro, es que puedo hacer es ordenador genérico y luego está planteando ahora Iván para resolver casos de uso. Una vez que tengamos este dispositivo, vamos a ver quién lo puede usar, casos que necesitaría. Una vez que nosotros tenemos este 4 ajustes mínimos, podemos reducir los sensores y dure mucho más tiempo. Vamos a hacer unas plantillas personalizadas para cada. Pero lo ideal es también tener mucho más barato hacerlo. Esta es, aunque sea muy, muy, muy adecuado para tu caso de uso, puedes ver
ya, oye, no. Por ejemplo, si te hacen más sensores, te los apagas. O no lees todo, no hace falta leer todo. Entonces no puedes tomar. Poner más ya sí que es complicado. Es hacer interpolaciones. Hay, hay también variables pensando en voz alta. Podrías, para que yo pensaba en los futuros y si se puede o no, ya lees el polímero, claro, es 32 sensores, pero tú entre este y este, tú podías activar uno y leer el otro. ¿Qué tanto cambia la resistencia entre dos sensores? Pueden hacer muchas cosas. Otra línea de investigación. Entonces, podías coger, leer un solo sensor de corriente a uno, leer del resto. Porque ahora lo que hacemos es, como las pistas están entrelazadas, damos corriente a la resistencia de un solo sensor. Pero podría activar uno con punta todo. Son cosas que tengo pensadas, pero no hemos tenido el tiempo para verlas. Al límite. Parte de la solución está llámale sería y a ver, la cadencia. Parte de las aceleraciones. Paso, paso de nada. Estén preparadas para esto. Unas cuantas más. Artemia para las tenéis curro, ¿eh? Esa es la igual, igual, esa es la trabajo. Vale, pasa un capítulo. Pero, pero la gracia es la tarjeta es el tema del cuartar byte. Como has dicho, lo que te es lógica para interpretar esa información, porque tú no puedes volcar dónde está la información o cómo interpreto el tema de interpretación. ¿Qué hacemos? Vale, nosotros tenemos datos sensores, los empaquetamos poco a poco, ponemos, teníamos más por datos pues más la hacemos una empaquetación de los sensores, datos de control de cómo, cuando una vez ha escrito eso, cómo lo recupero poco a poco. ¿Vale? Lo que hacemos es directamente ir a un sistema de ficheros bruto. Luego vamos leyendo byte a byte y vale, aquí. Entonces,
funciona igual. Claro, si pega así. No lo podías usar para cero. Vale. Eso es. Se puede. De hecho, yo lo he hecho. Escoges la tarjeta, la insertas a un ordenador, con un script en Python donde empieza a leer aquí. Que hace es traerte en un binario todos los bytes, un algoritmo de decodificación. Perfecta por entender esto es simplemente una cabecera donde te dice, oye, he empezado a tomar los datos a esta, una versión de varias veces. Protocolo, a partir de aquí, el payload, a partir de este byte, tiene sensores empaquetados cada 76 bytes. El primero significa el sensor 32 paquetes. Claro, son. Es, ah, es, Una de las preguntas era relativo a la monitorización continua de los datos. ¿Qué autonomía ofrece el prototipo dispositivo? ¿Durante cuánto tiempo es capaz de tomar datos continuamente? más o menos una idea así. El compone ese tipo. Ten en cuenta que una persona no anda 24 horas. Oye, ahora están dando mi. Estas son las que queremos meter dentro del propio microcontrolador. Algoritmos para decir, mira, ahora nos interesa tomar la persona al día, a 4 horas. Digamos a largas semanas. ¿Verdad? Pero hay muchas opciones para que te hagas una idea. Si no, a- a- claro, estaríamos hablando 4 hercios. de 32, 64, Ah, que es cuanto variable. más subes en frecuencia, Más continuo. más quieren más. ¿Cuánto eso? ¿Por qué una tarjeta SD y no una flash? Hay varios factores. Hay que ponerla, pero claro, hay que tener la lógica de control del controlador. O bien te vas por un S32 con un montón de patitas para que puedas conectarla directamente. Pero la lógica de control de esas memorias es complicada. Es un M0, todo por esa gracia tan eficiente. M0 que lo único que hace es tomar datos y se va a usar para eso. Los datos los lee rápido, orden de milisegundos. Entonces, lo que aquí es la comunicación y el es de lo que gasta el micro como tal. Gasta más el micro de la tarjeta SD para registrar tipo de cosas. Claro, hay un protocolo que se llama PTP en ordenadores, que su complejidad de adaptarlo sobre un protocolo inalámbrico. Haces varias asunciones que son complicadas de hacer, pero ya lo que conseguimos es que tarda
móvil manda a la plantilla. Que comunica con los datos, pues vamos a intentar calcular cuánto tiempo tardamos en comunicar. Luego lo que le decís es, vale, tu offset es tanto y tu offset es tanto. Ella dice, vale, tengo mi timestamp, he tomado datos de 0 igual a tal. El móvil me ha dicho que tengo que ajustar este reloj tanto. Para ajustar tanto, dos son los relojes para que toda la información sea progresiva. Si no, con esto también. Otra cosa sobre eso. Yo no sé si le dije cómo time block data, pero son unos pequeños, otros grandes. ¿Por qué? Porque estoy de precisión muy buena. Cada 5 minutos estoy decidir. Este sistema de ¿vale? Acabamos este periodo de adquisición, empezamos el por lo que se hace cada minuto. A mí tampoco me interesa. Por debajo de 10 milisegundos, lo que me interesa es más tarde. Y moviéndonos un poco a la parte biomecánica, vale. Tallas de zapato. Quiero decir, tenéis una plantilla que parece una talla estándar. He visto 5 plantillas exactamente iguales. ¿Qué pasa si...? No, fíjate, tenemos... ¿Son vistas? Sí, pero no mucho. Ah, bueno, es verdad. Sí. Efectivamente. ¿Y las tenéis estandarizadas o...? Sí. A ver, lo que ves allí tenemos del 37 al 43. ¿Vale? Podríamos haber hecho más, pero lo que ocurre es que otra de las técnicas es que al ser única la PCB rígida, las podemos usar en todos los números. Claro. Lo que sí que cambia son las flexibles. Entonces, hay que estar haciendo un diseño no solamente por cada par, ¿no? Por cada pie del par. 37 kilos tiene dos diseños y así. Una de las pegas principales relacionado con la otra pregunta que hiciste, que al ser la rígida siempre la misma, conforme reduces el tamaño, tienes problemas. Hay un número mínimo que podemos usar. Creo que es por ahí. A partir de ahí no podíamos bajar con este. Pero, como eficiente, hay que intentar ir a terminar los trabajos. No somos una empresa de producción masiva de plantillas. Claro, efectivamente. O sea, prototipos como son. No, pero eso es verdad que es otra pregunta. ¿Lo tenéis en CAD o en 360? O... Sí. Vale. Bueno, eso sería muy aparte, ¿no? Una pregunta. Veo que en el header level tenéis esos bloques por adopción, frecuencia, este code per sector, tal. Se llama corrección de errores. Fritz Solomon. ¿No habéis implementado ningún sistema de corrección de errores en la transmisión? ¿O en el almacenamiento total? Esto fue uno de los problemas principales de pero, ¿qué ocurre? Lo más importante aquí es de perder nunca es la cabecera. La cabecera no te puede variar. Pero tú, lo que yo suelo hacer es, vale, en la tarjeta SD almacenamos un sector 10.000, tenemos las cabeceras. Entonces tú siempre puedes decir, mira, vamos a coger 4 sitios para almacenar 4 backups. ¿Qué ocurre? Es otra de las ventajas de datos temporales que tampoco te afecta tanto perder tanto. Es mejor ahorrar energía que estar decir, no, es que yo quiero todos los datos súper precisos con corrección de errores. Puede hacer, puede incluir, de hecho, la cabecera, ¿dónde está? La cabecera aquí es lo que yo he puesto, pero esto no sé si ocupa como mucho 16 bytes, que quedan otros 512 menos estos, casi 435 para poner todas tus cosas. Podrías poner una corrección de errores, podrías poner. Podría. Por eso también lo de la versión, es decir, a ti se te ocurre otra versión de cabecera, tendrías que respetar las primeras posiciones que son las que yo he puesto, pero luego al final podrías rellenar los 500 de lo que te guste tu versión. Y nada,
¿alguna de esas versiones habéis considerado meter algún tipo de compresión tipo random como en las impresoras? Y este es otro punto de los que me gustaría sentir. Duro. Pero claro, tienes la otra perspectiva, que es un controlador con muy poca capacidad. Entonces, claro, había que hacer un estudio, un análisis de qué algoritmo de compresión vas a usar para que gente. Porque claramente tú tienes, por ejemplo, no todas las plantillas habéis visto las series temporales, muchas veces tiene 0, 0, 0, 0, 0. No lo podrías coger y decir, mira, hay 5 ceros. Pero claro, si tú lo piensas luego a nivel de bit, empiezas a tener que meter datos de control, ¿vale? Pero ¿cuándo sé que voy a meter un número? Empieza, hay que ver. A veces está la estadística al final. Sí. Desde luego, en la swing phase todo, o tendría que ser todo más o menos. Exacto, exacto. Y es el 40% de la marcha. Quiero decir. Eso es otro trabajo que lo tenían, ¿eh? Una pregunta, en la diapositiva 30 habéis puesto una especie de curva, una especie de sumarización de las GRF o de las GR. Lo relacionándolo con lo que damos en clase y demás. Claro, aquí tenéis realmente una noción como lo hace una alfombra o una placa de fuerza entre los vectores del centro de presión aplicados, es decir, tenéis GRF horizontal y GRF vertical. Eso que es un gold standard. Pero claro, Eso es lo que yo quería ver. me parece curioso que en gold standard se tenga que aplicar la inversa para poder validarlo en el estado de técnica. ¿Y por qué no con una placa de fuerza? Que es una alfombra. Se pueden concatenar dos. Realmente con un ciclo podemos concatenar varios ciclos. Es verdad que no es tan exacto como una marcha, como habéis dicho, fuera de un clinical setting y demás, pero Esto es el programa del bit, ¿vale? Entonces, fíjate, tenemos al participante 1. Cuidado que Apple Silicon ya no corre. ya no va. Creo que no le gusta mucho esta pantalla. Incluso el ángulo de aducción, que eso está. Entonces, lo que hace aquí es almacenar todo esto en una base de datos micro llamadas Access, pero una versión del 1900. Entonces, lo que hice con un programa 98, sí. Python es verme, coger todos los tablas y decir quita que no quiero acceder a este programa, porque para exportar todo esto tienes que ir aquí arriba, no te deja exportar nada. Y entonces, me vi directamente en la base de datos y dije, dame todo y ya me encargo yo de ver cómo está esto ocurriendo. Los datos los tenemos todos. Os normalizáis en la medida máxima y mínima. Se puede La resolución que extrapolar. tenga el ADC, supongo. Claro, o sea, no es como una GRF que sí que están calibrados para las altas frecuencias. Y claro, una placa de esas funcionan a 1000 o 10.000 Hz. Entonces son muy alta frecuencia frente a 64. Y combinarlo con un acelerómetro,
Nada que no habrá con el modelo de GIR. Que tiene una kilómetros y los parámetros porque tú con esto no puedes medir cuánto ha ido la persona. Pero si tú aplicas sobre la aceleración, la deriva, tienes distancia. No solo eso, quiero decir, tenéis sensores de presión, tenéis aceleración, fuerzas, masa por aceleración, ya podéis deducir una. Eso es. Claro. Sí. Y ahí la siguiente pregunta. Hay una diapositiva en la que muestras un diagrama de violines. Creo que es la primera, la que tiene mucha cola, mucho grado de outliers. Vale, espera. Curioso. Esta de, claro, cuando identificáis intervalos, ¿por qué hay tantos outliers en la? Porque, digamos, fue una discusión que tuvimos manual. Los algoritmos van mal. A veces van bien, pero muchas veces van mal. Pero, ¿qué hacemos? ¿Los corregimos? No sería el director de una porque algo. Es verdad, aquí otro detalle que he por que todos estos algoritmos, parámetros, threshold, diferentes parámetros. Tenemos que hacer un algoritmo para optimizar todos estos parámetros para darle la oportunidad que hardware es lo mejor de cada uno. Entonces, estos 4 algoritmos de parámetros los explicamos, esto es lo que dio. Llegamos a un debate. ¿Qué hacemos? Los tocamos para que no haya tantos outliers, pero toca, ya no puedes referenciar el paper que este algoritmo es infinito. Deja de serlo. Pues de esas observaciones de, mira, está fallando aquí, analizamos outlier por outlier y vimos claramente por qué fallaba. Mira, que aquí no atina una porque, no me acuerdo exactamente por qué, pero por ejemplo el clúster tenía algunos parámetros en los que iba agrupando, de los 32 sensores los iba agrupando y iba activando por zonas. Vale, se activa desde el talón y vamos haciendo clústeres hacia adelante. Por ejemplo, en la zona aquí donde hay pocos sensores, empezaba a tener cosas raras. También podía ser por el propio hardware. Cada uno de esos algoritmos que probó un hardware diferente sobre un dataset diferente con sus calibraciones iniciales, cosa que nosotros lo calibramos inicialmente justo para decir, claro, La pregunta va más relativa a la base de datos, porque claro, los outliers, mi pregunta es si habéis utilizado un algoritmo genético. Los algoritmos genéticos son muy agresivos a nivel de optimización, con un alto grado de overfitting sobre la base de datos. y el loso dejamos participantes fuera para que, digamos, no fuera justo. ¿Y eran datos de mismos participantes o los 6.000 eran pacientes distintos? No. Lo que se suele hacer es, vale, tú tienes 23 participantes, a participantes de 500 samples, pongamos las muestras, las 500 muestras cuando hacen esto fuera. Vale. Tienes trazabilidad en todos los trocitos, porque ese es un error clásico en todos los papers que revisábamos y en todo de dejarte uno, de decir, no, es que has dicho el oso, pero no estás haciendo el oso porque tienes contaminación. Estratificación de pacientes, vamos. Sí. O sea que aún con estratificación de pacientes salen esos outliers. Viendo el oso bien, sí. Queda. Claro. Desde luego. Y las fuentes, entonces, al final, ninguno de esos papers y en el vuestro deducisteis de dónde salían esas anomalías. Sí, analizando los propios algoritmos te das cuenta de por qué. Pero El FC1 era muy básico. Que hacía, no recuerdo mal, en los umbrales, tenía un umbral fijo. ¿No? Pues es un umbral fijo, pero a lo mejor una persona que pesa muy poquito, pues necesitas una normalización previa de todo eso, todo lo que aprendimos, los fallos que tenían todos, estamos en aprender de los demás, de los fallos.
Claro, es lo que hacen las ciencias, eso, pierde lo que... Y ya te dejo en paz una última No, pregunta. no, no. Me has hecho más preguntas que el tribunal de la tesis, me gusta, porque son preguntas que creo que sé responder. Sí, relativo de nuevo al almacenamiento y la transmisión de los datos. Algo que nos pilla además de cerca en el ámbito de la cardiología también, como interacción con en lugar de almacenar los datos, transmitirlos directamente al móvil, quiero decir, si ya que no van a acceder o no tienen pensado acceder directamente a la plantilla una vez instalado del todo, ¿por qué no utilizar el propio teléfono móvil como gestor de memoria? Que no tiene ese problema de optimización. Entiendo la optimización durante la transmisión, pero parece un doble gasto tener que guardar en la memoria del zapato y luego en la del móvil, si luego igualmente el destino final es la del móvil. Y Bueno, la estrategia que fue lo que se... Tú vas a coger los datos de la gente. Ese es lo que tampoco. Claro, lo ideal es tomar datos, como en un futuro es descarga inalámbrica, datos ejes y descarga. En ese momento aprovechar para tomar, para mandar los datos a móvil o a lo que sea. El otro problema que decía, Bluetooth muy baja, muy baja de velocidades de son órdenes de 20 kilobytes por segundo, no consigues mandar las cosas. Tener la radio encendida tanto tiempo hasta casi bueno, porque así como hacemos un poquito. Esto es lo que Iván estaba proponiendo para otra de las versiones. Y no todo, volcar todo. no es tan locura. Los nuevos estándares de Wi-Fi son muy eficientes. Y esto ya no es una pregunta, puede ser una consideración. Y aprovechando el propio Hill Strike para cargar el dispositivo, para transmitir los datos, un piezoeléctrico. Otra línea de investigación. Es que has tocado todas. Esto va a caer el viernes. Sería como el impulso, sencillamente. Aprovechar ese impulso para enviar radio. Es decir, en lugar de tener que cargar y descargar o gastar solo la batería, que se transmita solo durante el Hill Strike, que es el principal componente de la máquina. Exactamente. Si pueden iluminar tantos LEDs y cargarse a lo largo del tiempo, ¿por qué no enviar unos cuantos microamperios por segundo? Eso tiene truco. Las zapatillas tienen truco. Sí, sí, pero seguramente duren mucho más precisamente porque aprovechen Claro, el efecto piezoeléctrico. aquí hay dos enfoques. Van a hacer que he estado mirando esos días. Usar piezoeléctricos para cargar las propias baterías o aprovechar esa energía. Tiene ahora un problema o usar para detectarla Con las dos cosas. o las dos cosas. Pero verás, cada una de las dos variantes tiene sus problemas. El piezoeléctrico, normalmente los golpes suelen ser muy pocos. Pico, transformar eso a 10 por centímetros cuadrados es mucho más difícil que un material resistivo que, mientras tenga presión, la resistencia tiene. Es eléctrico, como no hayas medido cuando haya tocado, está liado. Hay que hacer un sistema para poder ver cómo mides cuando toca. Se complica el problema a nivel de... Entrando en la parte de harvesting, ¿qué ocurre? He visto que algunos empiezan a ser bastante basados en polímeros, pero tenemos que investigarlo. Tenía una idea, pero se me ha ido. Lo estaba pensando y se me ha ido.
de fabricar eso y la complejidad. Claro. Complicarse. No, hombre, pero no quiero decir, pero son cosas que a lo mejor una persona lo lleva a la idea y la lleva más adelante, que son cosas muy chulas. ¿Ya? La investigación consiste en El eso. crossfading las inducciones. Ya recuerdo la idea de decir, ¿qué ocurre? ¿No? Pues, una cosa que es, no, óptimo, es lo que vimos realmente bajar a por debajo de 5 hercios, digamos, cuanto humana está creció con algo o poco más. Recuperar el equilibrio rediseñado para ese ejercicio de golpe parece que hay mucha energía, pero no está fabricado para eso. Suelen generar energía con el cambio. Ahora, ¿No? Las redondas del R20. Le voy a dar el micrófono a Roberto. solo como puntualización, hay una variante que cambia una zapatilla que te da mucha más variedad porque tienes el grosor muy grande en la suela y ahí en la zapatilla puedes hacer cosas. Incluso poner una mini placa solar. Cuidado con eso. Hay placas solares muy flexibles, que aunque sea un poquito, consumen muy poco esta zapatilla. No, bastante. Claro. ¿Sí? Yo no quiero extender mucho más, es lo más interesante. Quería agradeceros, ¿no? Claro, vale. Entiendo perfectamente que digamos ya tenéis para el abanico ese. Y lo que me ha informado más, pues, la parte de electrónica. Tenía ahí un par de preguntas. Eso, que veis, módulo comporta tener un pie en el estado que. ¿No? Para, por eso, controlarla, muy lo que hace es mandar órdenes de cortar. Bueno, sí que he implementado con streaming, datos cosas. Y claro, intentando llegar a 64 Hz, notas que los momentos caen para cosas cortitas, todo esto hasta aquello, es mandar. Claro, Yo no sé. claro, Quizás sería hacer una antena que lateral. intentamos coger una cosa que estuviera certificada, porque nosotros queremos comercializar esto, en vez de sin certificar, el dispositivo cumple con otra historia complicada. Sí. Pero por lo menos parte de un diseño que ya está certificado.
No, os habéis quitado toda la parte del diseño. Igual no es tan complicado como... No tenemos, necesitamos un analizador de espectros para tunear la antena. Sí, sí, claro. Y luego ya, bueno, ya termino. Una simple gráfica de ayuda. Ya. Estaba antes. A ver si le aviso. Pero, pensando. No sé si es el tiempo. Más que nada porque hace que al trineo más rápido. Y eso hace que corre energía. Una ventaja. No, aquí es puro. Es tener con todo. Con, por ejemplo, el código casi que lo Tenéis como operativo. operativo. Tiene una cruz verde. Ah, vale, vale. Nos hemos metido y la verdad es que, pues tú dices, todo. Me ha costado mucho. No es la complejidad como tal, porque pero cualquier otro tema, no poder probarlo. Sí. Como si yo, Bluetooth, para un protocolo asíncrono, ya no puedo nada, porque ha roto la secuencialidad. Bueno, vosotros.